Cuando el empático se cansa, deja de ser víctima y se convierte en dueño absoluto de sí mismo. Y eso aterra al narcisista, porque todo su poder se sostenía en la debilidad de otro. Si eres un hombre sensible, probablemente te han hecho creer que tu empatía es un defecto. Hoy vas a descubrir por qué esa misma sensibilidad, bien dirigida con sabiduría estoica, se convierte en tu mayor fortaleza. Antes de continuar, asegúrate de darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campana, porque aquí transformamos la vulnerabilidad en poder. Y quédate hasta el final, porque te revelaré la verdad más temida, el momento exacto en el que el empático despierto deja de ser manipulable y se vuelve inmortal para el narcisista. La sensibilidad nunca fue debilidad, era una fuerza en espera, como la virtud que los estoicos decían que se forja en la adversidad. Durante siglos, la sociedad ha confundido la sensibilidad con fragilidad, como si sentir más fuera sinónimo de debilidad. Pero los estoicos sabían que no hay tal cosa como una emoción inútil, sino juicios errados sobre ella. Marco Aurelio lo escribió en sus meditaciones. Si algo externo te lastima, no es eso lo que te hiere, sino tu juicio sobre ello. Y tienes el poder de cambiar ese juicio ahora mismo. Lo mismo ocurre con el hombre empático. No es débil por sentir profundamente. Se vuelve débil solo cuando entrega el control de sus emociones a manos ajenas. El empático moderno vive rodeado de voces que intentan manipularlo. El jefe que carga culpas que no le corresponden, la pareja que usa su bondad como arma, la familia que exige sacrificios en nombre de un amor que se confunde con control. La sensibilidad sin disciplina se convierte en un campo abierto donde cualquiera puede entrar a depositar su basura emocional. Pero la sensibilidad bajo el lente estoico se transforma en un radar. Distingue lo verdadero de lo falso, lo justo de lo injusto, lo que depende de mí y lo que no. Epicteto lo dejó claro. Las cosas que están fuera de tu control son nada para ti. Pero tus juicios, tus decisiones y tu voluntad son tuyos y en ellos descansa la libertad. El empático que despierta comprende que su sufrimiento no provenía de sentir demasiado, sino de no haber establecido fronteras. Se había convertido en un puerto abierto para todos los barcos averiados. Y ese puerto necesita muros, no para negar la entrada a la bondad, sino para filtrar la tempestad que no pertenece al navegante. En la vida cotidiana esto se ve claro. Un compañero de trabajo lanza críticas injustas. Antes, el empático se quedaba callado, tragaba la incomodidad y se decía, quizás tiene razón, quizás debo mejorar, pero al despertar, responde con serenidad. Esa opinión es tuya, no mía. Y el golpe resbala como el agua sobre la roca. O en una relación, cuando la pareja usa el chantaje emocional como cadena invisible, el empático que aún duerme se siente culpable, responsable de calmar tormentas que nunca creó. El empático despierto, en cambio, reconoce que amar no es lo mismo que cargar, y que cada cual debe sostener el peso de su propia alma. Séneca advertía que la mayor esclavitud es ser esclavo de las pasiones ajenas. Cuando el empático vive sin conciencia, se convierte en un esclavo de las necesidades de otros. Explica lo que no hizo. Pide perdón por lo que no le corresponde. Se desgasta por sostener la paz de quienes disfrutan del caos. Pero cuando su sensibilidad se encuentra con el estoicismo, la esclavitud termina. Porque aprende la diferencia entre lo que debe sostener y lo que debe dejar caer. Aquí radica la verdadera fuerza del empático, en la disciplina de elegir dónde colocar su sensibilidad. La sensibilidad es poder, porque detecta lo invisible, lo no dicho, lo que se oculta detrás de las máscaras sociales. Pero ese poder necesita dirección. El hombre estoico no deja que su radar lo convierta en presa, sino que lo usa como brújula para tomar mejores decisiones.
Su sensibilidad le dice: cuidado con este ambiente, es tóxico. Observa esta palabra, es mentira. Atiende este gesto, es sinceridad. Y así, la debilidad aparente se revela como sabiduría práctica. El empático que despierta deja de ser un reflejo de los demás y se convierte en dueño de sí mismo. Ya no absorbe culpas, ya no se hunde en tormentas ajenas, ya no entrega su energía a quienes solo saben consumir. En lugar de un recipiente vacío, se convierte en una roca firme. Y esa roca, como escribió Marco Aurelio, permanece inamovible cuando las olas rompen contra ella. La sensibilidad nunca fue debilidad, era la materia prima, como el hierro sin forjar, esperando el fuego de la adversidad para transformarse en espada. Los estoicos sabían que la virtud se revela en la dificultad. El empático despierto lo entiende. Sus lágrimas fueron entrenamiento, su dolor fue disciplina oculta, y su sensibilidad, lejos de destruirlo, lo preparaba para ser indestructible. Marco filosófico. El error de nuestro tiempo ha sido llamar débil al hombre que siente, como si la sensibilidad fuese un estorbo y no una fuerza latente. Los estoicos comprendieron hace 2000 años que el verdadero problema no es lo que sentimos, sino lo que hacemos con ello. Epicteto lo explicaba con crudeza. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre las cosas. Y así ocurre con el empático. Lo que lo esclaviza no son sus emociones, sino los juicios equivocados que le impiden gobernarlas. El empático inconsciente es aquel dominado por los paté, las pasiones desordenadas que los estoicos veían como cadenas invisibles. Es hipersensible, pero no dueño de sí. Absorbe culpas ajenas. Pide perdón por pecados que nunca cometió. Entrega su tiempo y su energía como si fueran monedas sin valor. Este hombre siente profundamente, pero carece de disciplina para distinguir qué le pertenece y qué no. Vive reaccionando. Si alguien está triste, él se siente obligado a cargar esa tristeza. Si alguien lo acusa, él se convence de que es culpable. El empático inconsciente es como una esponja que se empapa de todo, incluso del veneno. Pero llega el momento en que la vida lo quiebra lo suficiente como para obligarlo a mirar hacia adentro. Aquí aparece el empático despierto. Su sensibilidad sigue intacta, pero ya no lo arrastra el torbellino de las pasiones. Lo que los estoicos llamaban apateia no es apatía, no es frialdad ni indiferencia, es libertad interior. La capacidad de sentir sin ser esclavo de lo sentido. El empático despierto se da cuenta de que no todo merece ser absorbido. Aprende a observar una emoción sin precipitarse, a poner un límite sin culpa, a decir no sin necesidad de explicación. Su sensibilidad deja de ser desorden y se convierte en discernimiento. En la vida moderna, esto se nota en detalles simples. El compañero de trabajo que descarga su frustración en él ya no lo desestabiliza, lo observa y dice: eso es suyo, no mío. La pareja que intenta manipularlo con silencios prolongados ya no lo hiere, lo percibe, pero no se disuelve en la angustia ajena. La familia que lo culpa por elegir su propio camino ya no lo controla. Entiende que amar no significa obedecer. Este empático despierto es como un navegante que, aún en medio de tormentas, sabe leer las estrellas y mantener el rumbo. Finalmente, está el empático soberano, el que alcanza lo que los estoicos llamaban autarquía, la suficiencia interior. Marco Aurelio lo resumió en una frase que podría ser la definición de este estado: mira dentro de ti, dentro está la fuente del bien, y ella nunca dejará de manar si sigues excavando. El empático soberano ya no necesita validación externa, ni permiso, ni reconocimiento. Su valor no depende de cuánto da a otros, sino de cuánto ha aprendido a gobernarse. Puede amar con intensidad, pero nunca desde la necesidad. Puede dar, pero sin vaciarse.
Puede sentir, pero sin ser arrastrado. El narcisista teme a este tipo de hombre porque ya no hay cadena posible que lo sujete. El soberano no necesita gritar, no necesita vengarse, no necesita demostrar nada. Su sola presencia desenmascara la manipulación porque no coopera con ella. Alguien intenta hacerle sentir culpa y él simplemente no la acepta. Alguien busca su reacción y él permanece en calma. Alguien pretende aprovecharse de su bondad y descubre que su bondad ahora tiene dientes, límites firmes, pero serenos. Esta es la evolución natural de la sensibilidad bajo el lente estoico. El empático inconsciente es arrastrado por los paté. El empático despierto practica la apateia y comienza a distinguir lo que depende de él y lo que no. Y el empático soberano vive en autarquía, dueño de sí, impenetrable, invulnerable. Su sensibilidad, lejos de ser su condena, se convierte en su escudo más poderoso. Y así, la enseñanza queda clara. La sensibilidad no es debilidad. Es el material en bruto que, forjado en el fuego de la disciplina, se convierte en virtud. El empático que recorre este camino se vuelve peligroso no porque busque dañar, sino porque nadie puede ya dañarlo. Como escribió Séneca, el hombre que ha conquistado a sí mismo no puede ser conquistado por nadie. Transformación del empático. Todo despertar comienza con un choque de realidad. El empático vive mucho tiempo creyendo que ser sensible es lo mismo que ser esclavo de las emociones de otros. Cree que su destino es cargar culpas que no le corresponden, sostener la paz de quienes se alimentan del conflicto y poner la otra mejilla incluso cuando lo único que recibe es desprecio. Pero llega un momento en el que esa carga se vuelve insoportable y ahí inicia la verdadera transformación. El estoico sabe que ningún cambio profundo ocurre en la comodidad, sino en la fricción con la vida. Etapa 1. El reconocimiento. Epicteto lo resumió con brutal claridad. Algunas cosas están en nuestro poder y otras no lo están. El empático dormido nunca aprendió a distinguir esta frontera. Creyó que era responsable de lo que otros sienten, que debía reparar dolores que no causó y evitar tormentas que nunca fueron suyas. El reconocimiento consiste en abrir los ojos y trazar la línea. Esto me pertenece, esto no. En lo cotidiano, significa detenerse cuando alguien lo culpa de un fracaso ajeno y pensar, esa emoción no nace en mí, sino en él. Significa comprender que no puede controlar la ira del jefe, la insatisfacción de la pareja o el vacío de un amigo, pero sí puede controlar su respuesta. Este momento es como el amanecer. Antes, todo era oscuridad y confusión. Ahora, la claridad comienza a mostrar el camino. El empático empieza a ver que no era débil, sino desorientado. Etapa 2. La integración. Séneca escribió: ningún hombre es más infeliz que aquel que nunca enfrentó la adversidad, porque no se le permitió probarse a sí mismo. Integrar la sensibilidad significa transformar el dolor en disciplina. El empático deja de huir de su capacidad de sentir y comienza a usarla como herramienta. Si antes su sensibilidad era una herida abierta, ahora se convierte en un ojo agudo que ve lo que otros no. El dolor que lo atormentó en el pasado se vuelve una lección práctica. Cuando alguien intenta manipularlo, lo reconoce al instante, porque ya lo ha vivido. Cuando siente la culpa ajena que quieren descargar en él, la identifica como un reflejo y no como una verdad. Su sensibilidad ya no lo inunda, ahora le da claridad. Es como un soldado que al principio se aterró con el ruido de la batalla, pero con el tiempo aprendió a distinguir cada sonido: el paso del enemigo, la vibración de la tierra, el silbido de la flecha. Lo que parecía ruido caótico se transforma en información valiosa. Etapa 3. La soberanía. El último estadio es la soberanía, la libertad interior que los estoicos llamaban autarquía.
Marco Aurelio lo expresó en sus meditaciones. El hombre noble se basta a sí mismo, no necesita nada fuera de su alma. El empático soberano ya no busca aprobación en la mirada ajena, ni necesita reconocimiento para validar su existencia. Descubre que su valor está en su virtud, no en la opinión fluctuante de quienes lo rodean. En la práctica, significa que su compasión ya no es ingenua, sino firme. Puede amar profundamente, pero nunca desde la necesidad de ser amado. Puede dar, pero sin vaciarse. Puede acompañar, pero sin perderse en el camino del otro. Su corazón sigue sensible, pero ahora tiene fronteras. Abre la puerta a quienes merecen entrar y la cierra, sin culpa, a quienes vienen a robar paz. El empático soberano no responde con violencia, porque no la necesita. Su poder radica en su capacidad de no ser arrastrado. El narcisista, acostumbrado a alimentarse de su energía, descubre con horror que el alimento se ha terminado. Intenta provocarlo y fracasa. Busca su reacción y encuentra silencio. Quiere hundirlo en culpa, pero él ya no la reconoce como propia. Esa indiferencia serena es la espada más afilada. Así se cumple la transformación. Del empático inconsciente que cargaba pasiones ajenas, al empático despierto que distingue con claridad, hasta llegar al empático soberano que vive con virtud. La sensibilidad no desaparece, se eleva. El dolor no se borra, se convierte en maestría. Y la aparente debilidad se revela como la mayor de las fortalezas, la libertad interior que nadie puede arrebatar. Empático versus narcisista. El contraste estoico. No hay relación más reveladora que la del empático con el narcisista. Dos polos opuestos que, al encontrarse, muestran con crudeza lo mejor y lo peor del alma humana. El empático, en su estado inconsciente, siente demasiado y se olvida de sí. El narcisista, en su hambre insaciable, siente demasiado poco y solo se recuerda a sí mismo. Uno absorbe culpas, el otro las proyecta. Uno carga pesos ajenos, el otro descarga los suyos en cualquiera que se deje. Los estoicos habrían descrito al narcisista como un esclavo de las pasiones más bajas. Soberbia, ira, deseo desmedido de control. Séneca lo decía sin rodeos. El que es esclavo de su ira, aunque se siente en un trono, sigue siendo esclavo. El narcisista aparenta fortaleza, pero no gobierna ni su carácter ni sus emociones. Vive dependiendo de que otros validen su ficción. Su poder es humo sostenido por la atención ajena. El empático, en cambio, es el terreno fértil que permite al narcisista florecer en su manipulación. Su sensibilidad lo convierte en blanco perfecto. Quiere ayudar, quiere comprender, quiere sostener la paz. Y en esa noble intención entrega su energía como si fuera un pozo sin fondo. El narcisista bebe de ese pozo hasta secarlo, porque no busca relación sino consumo. Pero aquí es donde surge el giro. Cuando el empático despierta a la filosofía estoica, la balanza cambia. El empático despierto recuerda las palabras de Epicteto. Nadie puede hacerte daño si tú no lo consientes. Deja de reaccionar ante los ataques y empieza a elegir. Ya no se arrodilla ante la culpa proyectada, porque entiende que solo es un reflejo de la debilidad ajena. Ya no responde a los silencios manipuladores con angustia, sino con calma. Ya no explica lo inexplicable, ni justifica lo injustificable. Su poder está en no participar del juego. Ahí radica la mayor diferencia. El narcisista busca control, el empático despierto busca libertad. El primero necesita del otro para sostener su ilusión. El segundo descubre que basta con gobernarse a sí mismo. Marco Aurelio lo escribió como si hablara directamente al empático que abre los ojos. El hombre que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. El narcisista jamás conoce esa armonía, porque su mundo interior es una guerra que disfraza con máscaras. En la vida cotidiana,
Este contraste se ve con nitidez. En el trabajo, el narcisista se adjudica logros que no son suyos, mientras lanza culpas disfrazadas hacia otros. El empático dormido carga con esa injusticia, se desvela intentando demostrar su inocencia. El empático despierto, en cambio, guarda silencio estratégico. Deja que los hechos hablen por él. No discute, no ruega, no se agota. Y en esa calma, el narcisista queda expuesto, porque ya no tiene a quién manipular. En una relación, el narcisista convierte cada gesto en un campo de batalla. Si no lo complacen, acusa de desamor. Si lo contradicen, acusa de traición. El empático dormido se hunde en culpa y se esfuerza más, creyendo que el amor es sacrificio sin límites. Pero el empático soberano aplica la máxima estoica: lo que me pertenece es mi carácter, no tu opinión sobre mí. Ama con fuerza, pero también con dignidad. Si lo usan, se retira. Si lo menosprecian, no suplica. El narcisista se queda con hambre, porque ya no hay alimento. El contraste final es brutal. El narcisista se alimenta del caos, el empático soberano crea orden interior. El narcisista busca control externo, el empático busca dominio interno. El narcisista teme ser descubierto, el empático no teme ser transparente. El narcisista necesita público, el empático soberano se basta a sí mismo. Y esta diferencia es lo que aterra al manipulador. El empático que despierta deja de ser terreno fértil y se convierte en muralla. Ya no absorbe culpas, ya no responde a provocaciones, ya no entrega energía a quien no la merece. Su sensibilidad, bajo el escudo de la virtud estoica, se vuelve discernimiento. Y el narcisista, que antes se sentía poderoso, queda desnudo ante la verdad más simple. El empático que se gobierna a sí mismo es invulnerable. En última instancia, el empático despierto encarna la lección estoica más grande. Nadie puede quitarte tu paz interior salvo tú mismo. El narcisista no entiende esta verdad porque vive preso de sus pasiones. Pero el empático, al abrazarla, se convierte en lo que el estoicismo siempre buscó: un hombre libre, fuerte y sereno, que no necesita vencer a otros porque ya se ha vencido a sí mismo. El empático despierto en la vida real. La teoría solo cobra vida cuando se encarna en lo cotidiano. Los estoicos no hablaban desde la Torre de Marfil, sino desde el mercado, la plaza, la guerra, la vida común. Marco Aurelio escribía sus meditaciones en medio de campañas militares. Séneca reflexionaba mientras lidiaba con el poder y la traición. Epicteto enseñaba tras haber vivido como esclavo, y es en la rutina diaria donde el empático prueba su despertar, no en discursos, sino en encuentros reales con quienes buscan manipularlo. El trabajo, el depredador de méritos. En el entorno laboral, el narcisista encuentra terreno fértil. Siempre hay alguien dispuesto a colgarse medallas que no le pertenecen y a culpar a otros de sus errores. El empático dormido es la víctima perfecta. Calla, soporta, se culpa y termina cargando doble peso, el suyo y el ajeno. Pero cuando despierta bajo la disciplina estoica, cambia el escenario. Alguien intenta humillarlo en una reunión, arrojándole culpas veladas. El empático despierto escucha en silencio, toma nota mental y responde con hechos, no con gritos. Ya no busca defenderse en exceso ni convencer a quien no quiere escuchar. Aplica la máxima de Epicteto: no busques que las cosas sucedan como tú quieres, sino quiere que sucedan como suceden, y vivirás en paz. Entiende que no controla la lengua del manipulador, pero sí controla su carácter. Y cuando no entra en el juego, el depredador se debilita porque ha perdido a su presa más dócil. La familia, el chantaje disfrazado de amor. Pocas cadenas pesan tanto como las que se llaman familia. El narcisista emocional dentro del hogar juega con la culpa, el deber y la lealtad. Si no haces esto,
es que no me quieres. El empático dormido siente que debe sacrificarse siempre, incluso a costa de su propia vida interior. Pero el empático despierto comprende lo que Séneca decía: quien te hace sentir culpable por hacer lo correcto ya está equivocado. Y con calma, comienza a poner límites, no con gritos, no con rupturas violentas, sino con la firmeza tranquila del que sabe que amar no es obedecer ciegamente. Cuando un pariente usa el dolor como moneda de cambio, el empático despierto responde con compasión, pero no con sometimiento. Lamento tu sufrimiento, pero no cargaré con lo que no es mío. Esa frase, dicha con serenidad, corta la manipulación de raíz, y aunque al principio provoque resistencia, con el tiempo revela la verdad. El amor sano no se sostiene en cadenas, sino en libertad mutua. La pareja, el espejo roto del narcisista. En el amor, el contraste se vuelve más agudo. El narcisista, en una relación, necesita un espejo que le devuelva constantemente su grandeza. El empático dormido se convierte en ese espejo. Se adapta, se justifica, se sacrifica, creyendo que el amor lo exige todo. Pero ese camino lo desgasta hasta dejarlo vacío. El empático despierto, en cambio, recuerda las palabras de Marco Aurelio: ama sin ser dependiente, sé libre incluso al amar. Cuando la pareja intenta manipular con críticas constantes o silencios castigadores, ya no entra en pánico. Entiende que su valor no depende de esa mirada ajena. Si la relación se convierte en un campo de batalla, sabe retirarse con dignidad antes que perderse en el fuego cruzado. Su amor no es sumisión, es elección, y si no hay reciprocidad, elige conservarse antes que diluirse. En todos estos escenarios, el patrón se repite. El narcisista busca reacción. El empático dormido responde con sumisión o con ira. Pero el empático estoico responde con dominio propio. Ni pelea en el barro, ni se arrodilla en el altar de la culpa. Permanece sereno, firme, dueño de sí. Y esa serenidad aterra a quienes viven del caos. Al final, la moraleja estoica es simple. En el trabajo, en la familia, en el amor, el poder de un empático despierto no está en dominar a otros, sino en dominarse a sí mismo. Y como dijo Epicteto, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. El peligro del empático soberano. El narcisista siempre espera dos reacciones: sumisión o confrontación. Si el empático se somete, el narcisista gana control. Si el empático explota con ira, el narcisista gana excusas. Pero hay una tercera vía que el manipulador no puede soportar: la serenidad del empático soberano que simplemente se niega a jugar. Marco Aurelio lo resumió con una frase que atraviesa los siglos: el mejor modo de vengarse es no parecerse a quien te dañó. El empático soberano encarna esta verdad. No necesita levantar la voz ni hundirse en la misma suciedad emocional de su agresor. Basta con retirar su cooperación. Y esa retirada no es debilidad, es la victoria más alta, porque desmonta de raíz el sistema del manipulador. Imagina un escenario cotidiano. El jefe narcisista busca provocar una reacción en público. Lanza comentarios sarcásticos, siembra dudas sobre la competencia de su empleado. Antes, el empático respondía con justificaciones largas, temblando por dentro. Ahora, en su estado soberano, guarda silencio, mantiene su postura y sigue con su trabajo. El golpe rebota en el aire porque ya no encuentra dónde clavarse. El narcisista queda expuesto como lo que siempre fue: un niño que grita para llamar la atención. En la familia, la estrategia es similar. La madre controladora o el padre ausente intentan manipular con culpa. Si no haces esto, me decepcionas. Después de todo lo que hice por ti. El empático soberano escucha sin alterarse y responde con calma: entiendo lo que sientes,
pero mi vida sigue mi propio rumbo. No hay pelea, no hay lágrimas, no hay batalla. Hay algo mucho más devastador para el manipulador: indiferencia serena. Lo que antes era cadena, ahora se rompe con un simple acto de no cooperación. En la pareja, este peligro se multiplica. El narcisista amoroso sobrevive del combustible emocional, discusiones, súplicas, justificaciones. El empático soberano retira ese combustible. Ya no explica lo que no debe explicar. Ya no pide perdón por lo que no hizo. Ya no suplica amor donde solo hay control. La relación se seca como un fuego sin oxígeno, y lo que queda es la verdad desnuda. El narcisista nunca tuvo poder real, solo el poder que el empático le otorgaba. Séneca lo advirtió: nadie puede dominar a un hombre que se basta a sí mismo. El empático soberano se basta. No necesita probar nada. No necesita la aprobación del verdugo, ni la validación de quien lo desprecia. Su simple decisión de retirarse del juego es un acto de libertad que aterra, porque revela la fragilidad del otro. El verdadero peligro del empático soberano no es que sea cruel, sino que es imposible de usar. No lucha en el terreno del narcisista, no cae en sus trampas, no responde con la emoción que esperan, y así, toda manipulación se derrumba por falta de escenario. El narcisista necesita un espejo donde proyectar su grandeza y sus culpas. El empático soberano rompe ese espejo y lo reemplaza con un muro. Esta es la paradoja. La mayor amenaza para quien vive del control no es el ataque frontal, sino la retirada consciente. El silencio sereno se convierte en la espada invisible. La calma inquebrantable se vuelve la venganza más temida, y la libertad interior, alcanzada mediante disciplina y virtud, se transforma en la muralla que ningún manipulador puede cruzar. Así, el empático soberano cumple con el ideal estoico. No busca destruir al otro, busca no ser destruido por sí mismo. No necesita victorias externas, porque ya conquistó la única que importa: gobernar su alma. Método estoico práctico. El despertar no es un accidente, es un proceso. El empático puede sentir que su sensibilidad es un peso imposible de controlar, pero los estoicos enseñaron que todo hábito se disciplina con práctica. Así como el cuerpo se fortalece en el gimnasio con repeticiones constantes, el alma se fortalece con la repetición diaria de juicios correctos. Este es el método estoico que el empático puede aplicar para pasar de víctima a soberano. 4 pasos simples, pero transformadores. 1. Observar juicios. Epicteto lo dejó claro. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. El empático inconsciente reacciona sin filtro. Si alguien le grita, asume culpa. Si alguien lo rechaza, cree que no vale. Si alguien lo manipula, piensa que debe ceder. Observar juicios significa detenerse antes de absorber. Preguntarse: ¿esto que siento es mío o viene de afuera? ¿Este dolor me pertenece o es la sombra de otro? Un ejemplo. En el trabajo, el jefe lanza una crítica injusta. El empático dormido se hunde en ansiedad. El empático despierto se pregunta: ¿depende de mí su opinión o depende de él? Y al responder, corta el vínculo de manipulación. Observar juicios es poner una lámpara en la oscuridad. Muestra que no es la emoción lo que manda, sino la interpretación que le damos. 2. Ejercitar límites. Séneca escribió: quien no sabe poner límites, vive siempre en deuda con todos. El empático sin entrenamiento cree que decir no es egoísmo, cuando en realidad es justicia hacia sí mismo. Ejercitar límites no es levantar muros de hostilidad, sino aprender a cerrar la puerta con calma. Un familiar exige sacrificios en nombre del amor. El empático dormido se rinde. El despierto responde: te amo, pero esto no lo haré.
El límite no lleva ira ni desprecio, lleva firmeza serena. Cada límite sano devuelve poder al alma, y cada vez que se practica, el empático deja de ser terreno fértil para manipuladores. 3. Proteger energía y tiempo. Marco Aurelio advertía en sus meditaciones: no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser el hombre bueno. Sé uno. La energía y el tiempo son la vida misma. El empático dormido los regala en discusiones interminables, en justificaciones vacías, en relaciones que nunca cambian. Protegerlos es practicar economía interior, dar solo donde vale la pena. Esto se traduce en acciones simples: no explicar una y otra vez lo que ya fue entendido, no dar atención a quien solo busca drenar, no entrar en círculos de drama que se repiten sin fin. El empático despierto hace auditorías silenciosas. ¿Quién suma a mi paz y quién la roba? ¿Qué actividad me fortalece y cuál me vacía? Y a partir de ahí, ordena su vida como un guardián que cuida su tesoro más valioso. 4. Actuar conforme a la virtud. El último paso es el sello estoico: vivir en coherencia con la virtud. Marco Aurelio lo repetía a sí mismo: si algo no es correcto, no lo hagas. Si algo no es verdad, no lo digas. El empático soberano no busca agradar ni vengarse, busca ser íntegro. Esa es su fuerza. En una relación, significa dar amor sin caer en servidumbre. En el trabajo, significa aportar con excelencia sin vender el alma a la adulación. En la familia, significa cuidar sin convertirse en mártir. Actuar conforme a la virtud es la libertad última. Ya no importa lo que el narcisista haga o deje de hacer, porque la brújula del empático está dentro, no fuera. Este método no es teoría abstracta, es disciplina diaria. Observar juicios, ejercitar límites, proteger energía y actuar con virtud. 4 pasos que, repetidos, convierten la sensibilidad en claridad, el dolor en fortaleza y al empático en soberano. Y ahí radica el verdadero peligro para el manipulador. Ya no hay terreno fértil, ya no hay combustible, ya no hay reacción. Solo hay un hombre firme que, sin gritar ni atacar, se vuelve inexpugnable, como escribió Séneca. El hombre que se gobierna a sí mismo es más poderoso que el que gobierna un imperio. Impacto colectivo. El empático como fuerza de cambio. El despertar del empático no es un hecho aislado. Cuando un hombre aprende a gobernar su sensibilidad con disciplina estoica, no solo cambia su vida, cambia también la vida de quienes lo rodean. El estoicismo enseña que cada acción virtuosa tiene un eco en la comunidad. Marco Aurelio lo escribió como un recordatorio constante: lo que no beneficia a la colmena no beneficia a la abeja. Y así ocurre con el empático soberano. Al dejar de ser víctima de manipuladores, se convierte en ejemplo de libertad para otros. En el círculo más íntimo, el impacto es inmediato. Una familia entera puede girar alrededor de culpas, chantajes y tensiones no resueltas. Durante años, el empático fue el sostén invisible. Absorbía las emociones de todos, calmaba crisis, cargaba dolores. Cuando despierta, rompe el ciclo. Al poner límites, obliga a los demás a enfrentarse con sus propias sombras. Al negarse a cargar lo que no le pertenece, invita a cada uno a hacerse responsable de su vida. Alguien podría decir que esto genera rechazo o resistencia, y es cierto, pero Séneca lo explicaba: el que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. La incomodidad inicial es necesaria para que la familia deje de apoyarse en un solo pilar y aprenda a sostenerse a sí misma. En el trabajo, el empático despierto se convierte en espejo de integridad. Ya no gasta energía en intrigas, ni alimenta la sed del narcisista corporativo que vive de robar méritos. Simplemente hace lo que le corresponde con excelencia y deja que los resultados hablen. Esa actitud tiene un efecto silencioso pero poderoso.
Otros compañeros observan que es posible no dejarse arrastrar por la manipulación. Algunos lo imitan, otros se sienten inspirados a poner límites, y poco a poco el clima cambia. Una sola persona que se niega a participar en dinámicas tóxicas puede transformar el ambiente completo, porque deja de validar comportamientos destructivos. En las relaciones amorosas, el impacto es aún más profundo. El empático soberano ya no se engancha en relaciones de dependencia, ama con libertad, no con necesidad, y esa libertad se contagia. Quien está a su lado entiende que el amor no es control ni sacrificio unilateral, sino respeto mutuo. Si el vínculo es sano, florece con mayor fuerza. Si es tóxico, se rompe, pero al romperse, revela la verdad. Epicteto lo enseñaba con claridad. No digas nunca, he perdido algo. Di, más bien, lo he devuelto. El empático soberano no pierde relaciones, devuelve lo que nunca fue suyo. La ilusión de un amor basado en cadenas, el impacto se extiende más allá de lo individual. Una sociedad plagada de manipuladores y víctimas necesita ejemplos de fortaleza interior. Cuando alguien despierta, muestra que no es obligatorio seguir el guión de sumisión o de esclavitud emocional. Se convierte en lo que podríamos llamar un disruptor de inconsciencia. Su sola presencia incomoda a quienes viven de usar a otros, porque demuestra que existe otra forma de vivir. Esa incomodidad es el inicio del cambio colectivo. Marco Aurelio escribió: «El alma se tiñe con el color de sus pensamientos». Un empático soberano tiñe a su entorno con el color de la serenidad, la firmeza y la claridad. Su manera de vivir transmite el mensaje más potente. Es posible ser sensible sin ser débil, amar sin ser manipulado, dar sin vaciarse. Y cada persona que lo observa recibe, aunque sea de manera inconsciente, la invitación a despertar. El impacto colectivo del empático soberano es, en el fondo, una revolución silenciosa. No se anuncia con discursos ni se impone con violencia, se transmite en la forma de estar en el mundo, sereno, firme, auténtico. Y ese modo de vivir va sembrando semillas en quienes lo rodean. Algunos lo rechazarán porque amenaza sus privilegios, otros lo admirarán porque revela lo que ellos mismos anhelan, y unos pocos lo imitarán, comenzando así una cadena de transformación que va mucho más allá del individuo. Así, la conclusión estoica es clara. El despertar del empático no es solo un triunfo personal, sino un servicio al mundo. Al conquistar su libertad interior, ofrece a los demás la posibilidad de hacer lo mismo. Y como enseñaba Séneca, ningún hombre puede vivir feliz si se mira solo a sí mismo. Debe vivir para otros si quiere vivir para sí. El empático soberano vive para sí al poner límites, pero al mismo tiempo vive para otros al mostrarles que también pueden ser libres. No violencia estoica. El arte de vencer sin luchar. El narcisista siempre espera combate, provoca para que reacciones, hiere para que te defiendas, manipula para que sufras. Si explotas, gana. Si te sometes, también gana. Pero hay un terreno donde pierde inevitablemente, el de la no violencia estoica. El espacio donde el empático soberano se niega a participar en el juego. Marco Aurelio escribió: «El mejor modo de vengarse es no parecerse a quien te dañó». Esta es la esencia del poder del empático soberano. No se degrada a las tácticas del manipulador, no entra en discusiones interminables, no responde con la misma moneda. Su arma más poderosa es la serenidad, una calma que desarma porque no da combustible al fuego del narcisista. En la vida cotidiana esto se ve con claridad. Un compañero de trabajo busca provocarlo frente a otros, lanza acusaciones disfrazadas de bromas. El empático dormido se siente obligado a explicar, a defenderse, a mostrar inocencia. El soberano, en cambio, responde con un silencio firme o una frase breve. Tu opinión es tuya.
no hay pelea, no hay drama. Y en ese instante el agresor pierde la batalla, porque sin reacción no hay espectáculo. En la familia, el chantaje emocional suele ser la cadena más pesada. Si no haces lo que te pido, me decepcionas. Si me amas, deberías sacrificarte. El empático dormido se derrumba ante estas palabras. El soberano escucha, comprende, pero no cede. Dice con serenidad: te amo, pero no asumiré culpas que no son mías. Esa respuesta, sin gritos ni lágrimas, es devastadora para el manipulador, porque revela que la vieja fórmula ya no funciona. En la pareja, la no violencia estoica es aún más temida. El narcisista amoroso se alimenta de discusiones, de súplicas, de justificaciones. Necesita drama para sentirse vivo. El empático soberano apaga ese fuego con la calma. Cuando llega la crítica injusta, no ruega ni pelea. Observa y responde con una decisión tranquila. Si esto no es suficiente para ti, no seguiré aquí. Es la retirada, no la confrontación, lo que destruye la manipulación. Porque donde no hay cooperación, el control muere. Séneca lo advirtió. La ira, si no se contiene, es a menudo más dañina que la injuria que la provoca. El empático soberano lo entiende. No responde con rabia, porque la rabia lo igualaría a su agresor. No responde con sumisión, porque la sumisión lo haría esclavo. Responde con algo más alto: desapego sereno. Ese desapego no es indiferencia al dolor, sino claridad de que el dolor ajeno no siempre le pertenece. La no violencia estoica no es pasividad, es poder en reposo. Es saber que no necesitas hundir al otro para salvarte. Es comprender que el verdadero triunfo está en conservar tu carácter intacto, incluso en medio de la tormenta. Como dijo Epicteto, cuando alguien te provoca, recuerda que no es él quien te irrita, sino tu juicio sobre su acción. Decide no irritarte y habrás vencido. Este tipo de respuesta es lo que más aterra al narcisista, porque el manipulador puede enfrentar resistencia, puede incluso tolerar la ira, pero no puede soportar la calma inquebrantable. Su estrategia necesita combustible emocional, y cuando ese combustible desaparece, toda su maquinaria se derrumba. El empático soberano no pelea, simplemente se aparta, y al hacerlo, desarma el sistema entero. En última instancia, la no violencia estoica es la prueba definitiva de fortaleza. El hombre sensible que aprendió a gobernarse se convierte en invencible no porque destruye a los demás, sino porque nadie puede destruir su paz. Y esa paz es más peligrosa para el narcisista que cualquier grito, cualquier insulto o cualquier venganza. Es el recordatorio vivo de que el verdadero poder nunca estuvo en controlar a otros, sino en gobernarse a uno mismo. La sensibilidad no es debilidad, es el acero de tu carácter. El mundo intentó convencerte de que sentir demasiado era una condena, pero hoy sabes que esa misma sensibilidad es tu mayor virtud cuando la gobiernas con disciplina. El empático que despierta ya no sufre por otros, ya no se quiebra por culpas ajenas, ya no se pierde en batallas que no le corresponden. El empático despierto se convierte en soberano de sí mismo, en un hombre libre que no necesita validación externa, porque su valor emana desde adentro. Recuerda las palabras de Marco Aurelio: tu poder está en tu mente. Si logras gobernarla, nadie podrá imponerse sobre ti. Esa es la victoria final: no dejarse arrastrar por lo que no depende de ti, no cargar con lo que no es tuyo, no entregar tu paz a quienes viven del caos. Esa serenidad es tu escudo, esa claridad es tu espada. Y ahora quiero que lo declares con firmeza en los comentarios, como un acto de compromiso contigo mismo. Escribe: soy dueño de mi sensibilidad, o mi sensibilidad es mi fortaleza. Porque al hacerlo, no solo lo afirmas para los demás, lo grabas en tu propia mente. Dale like a este video si sientes que esta verdad te pertenece,
Suscríbete al canal para seguir forjando esta mentalidad estoica y compártelo con alguien que necesita recordar que la sensibilidad bien dirigida es poder. La batalla ya no está afuera, está dentro de ti. Y cuando conquistes ese terreno, nada ni nadie podrá volver a someterte.